Me desperté esa mañana con una sensación extraña en el pecho, como si algo invisible me presionara desde adentro. Era uno de esos días en los que el aire se siente pesado, cuando hasta respirar duele. Tenía 23 años y llevaba toda mi vida siendo la sombra de mi propia familia, la que siempre estaba ahí pero nunca era vista, la que daba todo y nunca recibía nada a cambio. Esa mañana, sin saberlo, comenzaría el último capítulo de mi vida como la conocía. Mi nombre es Isabella, y esta es la historia de cómo una pregunta cambió mi destino para siempre. ¿Y si hoy fuera tu último día? Lo que no sabía es que esa pregunta no solo cambiaría mi perspectiva, sino que me llevaría a descubrir una verdad que destrozaría todo lo que creía saber sobre mi familia, y me daría el poder de una venganza que nunca imaginé posible. Crecí en una casa donde la pobreza no era solo económica, sino emocional. Mi padre, Roberto, era un hombre amargado que trabajaba dobles turnos en una fábrica y llegaba a casa con el alma tan vacía como sus bolsillos. Mi madre, Carmen, había renunciado a sus sueños hacía tanto tiempo que ya no recordaba haberlos tenido. Pero toda esa frustración y resentimiento se canalizaba hacia una sola persona, yo. Mientras que mi hermana mayor, Sofía, era la princesa de la casa, la que podía hacer todo mal y aún así recibir aplausos, yo era la responsable de cada problema, la culpable de cada desgracia que caía sobre nuestra familia. Recuerdo vívidamente el día en que mi padre me dijo, con esa voz fría que helaba la sangre, Isabella, tú eres la razón por la que esta familia nunca progresa. Eres una carga que llevamos desde que naciste. Tenía apenas 8 años, pero esas palabras se grabaron en mi alma como hierro candente sobre la piel. La casa donde crecí era pequeña, con paredes que parecían absorber los gritos y los llantos. Teníamos una sala con un sofá viejo que olía a humedad, una cocina donde siempre faltaba comida, y 2 habitaciones que compartíamos como podíamos. Sofía tenía su propia cama, por supuesto, mientras que yo dormía en un colchón en el suelo. Es temporal, decía mi madre cada vez que yo protestaba, pero esa temporalidad se extendió por años. Cada mañana despertaba con dolor de espalda, pero había aprendido a no quejarme porque mis quejas solo traían más problemas. El favoritismo hacia Sofía era tan evidente que hasta los vecinos lo notaban. Ella tenía ropa nueva para cada ocasión, mientras que yo usaba sus sobras o prendas que mi madre compraba en tiendas de segunda mano. Sofía necesita verse bien para sus oportunidades, justificaba mi madre, tú no necesitas tanto, eres más sencilla. Sencilla. Esa palabra se convirtió en mi etiqueta, mi condena, mi identidad impuesta. Los domingos eran especialmente crueles. Era el día en que la familia se reunía para comer, y yo me convertía en el blanco de todas las frustraciones acumuladas. Recuerdo un domingo en particular, tenía 14 años, cuando accidentalmente derramé agua sobre la mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre me miró con esos ojos llenos de desprecio y dijo, ¿ves lo que te digo, Carmen? Esta niña es un desastre. No puede hacer nada bien. A veces me pregunto si realmente es nuestra hija. Las risas de Sofía resonaron en la habitación como puñales en mi corazón. Mi madre no dijo nada para defenderme, solo suspiró y murmuró, Isabella, limpia eso y vete a tu cuarto. Arruinaste la comida familiar otra vez. Subí a mi habitación con lágrimas en los ojos, pero había aprendido a llorar en silencio. El llanto fuerte solo traía más castigos, más humillaciones, más razones para ser la culpable de todo. La escuela debería haber sido mi refugio, pero mi familia se aseguró de que ni siquiera ahí pudiera escapar. Cada vez que había una reunión de padres, mi madre iba preparada con una letanía de quejas sobre mí. Isabella es muy problemática en casa, les decía a mis maestros frente a otros padres, no sabemos qué hacer con ella. Es tan diferente a su hermana Sofía, que es un ángel. Los maestros me miraban con lástima mezclada con desconfianza, como si fuera una bomba de tiempo esperando explotar. Gradualmente, dejé de participar en clase, de hacer amigos, de soñar con un futuro diferente. Me convertí en un fantasma que caminaba por los pasillos, invisible para todos excepto para aquellos que necesitaban a alguien a quien culpar. Mis calificaciones eran excelentes, pero nadie parecía notarlo. Cuando llegaba a casa con un 10, mi padre apenas levantaba la vista del periódico. Cuando Sofía llegaba con un 6, había celebración y promesas de regalos. A los 16 años, algo en mí comenzó a cambiar. No era rebeldía exactamente, sino una especie de despertar silencioso. Empecé a observar a mi familia con ojos diferentes, a notar patrones que antes no veía. Mi madre no era solo una víctima del mal humor de mi padre, ella era una participante activa en mi humillación. Sofía no era solo la favorita,
era una manipuladora que había aprendido a usar mi dolor para su beneficio. Y mi padre no era solo un hombre amargado, era un cobarde que necesitaba una víctima más débil para sentirse poderoso. Comencé a escribir en un diario, documentando cada humillación, cada palabra cruel, cada momento de injusticia. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que era importante recordar, que algún día esas memorias tendrían un propósito. Hoy papá me dijo que soy una decepción, escribía, mamá se rió cuando Sofía me llamó fea delante de sus amigas. Sofía me quitó el dinero que había ahorrado para comprarme zapatos nuevos y mamá dijo que era justo porque ella lo necesitaba más. El punto de quiebre llegó cuando cumplí 18 años. Había estado ahorrando durante 2 años para comprarme una laptop, trabajando los fines de semana en una panadería del barrio. Finalmente tenía suficiente dinero, y estaba emocionada por tener algo que fuera solo mío. Pero una semana antes de ir a comprarla, descubrí que mi madre había tomado todos mis ahorros de la caja donde los guardaba. Sofía necesitaba un vestido para su graduación, me explicó sin siquiera parecer avergonzada, tú puedes ahorrar de nuevo. Ella solo se gradúa una vez. Cuando protesté, cuando lloré, cuando grité por primera vez en años, mi padre me abofeteó tan fuerte que caí al suelo. Así no le hablas a tu madre, rugió, eres una malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa noche, tirada en mi colchón en el suelo, con la mejilla ardiendo y el corazón destrozado, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No solo iba a escapar de esta familia, sino que algún día, de alguna manera, me iba a vengar. Conseguí un trabajo de tiempo completo en cuanto terminé la preparatoria y comencé a ahorrar en secreto. Tenía una cuenta bancaria que mi familia no conocía, y cada peso que ganaba lo guardaba con una determinación férrea. Vivía como una monja, negándome cualquier placer, cualquier gasto innecesario. Mi familia interpretó mi silencio como sumisión, mi tranquilidad como resignación. No tenían idea de que por dentro ardía un fuego que crecía cada día. Comencé a estudiar por las noches, preparándome para el examen de ingreso a la universidad. Sabía que la educación era mi única salida, mi única arma contra el destino que me habían impuesto. Cuando finalmente recibí la carta de aceptación, la escondí como si fuera un tesoro. Nadie en mi casa sabía que había aplicado, nadie sabía que había sido aceptada en la carrera de Administración de Empresas con una beca parcial. Era mi secreto, mi esperanza, mi boleto hacia la libertad. El día que cumplí 21 años, mi familia ni siquiera lo recordó. Sofía había tenido una pelea con su novio y toda la atención estaba centrada en consolarla. Yo llegué del trabajo esperando, ilusamente, que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez habría un pastel, tal vez unas palabras amables, tal vez el reconocimiento de que yo también existía. Pero no hubo nada. Absolutamente nada. Cenamos en silencio mientras Sofía sollozaba dramáticamente sobre su ruptura amorosa. No sé qué haré sin él, gemía, mi vida no tiene sentido. Mi madre la consolaba, mi padre le prometía que todo estaría bien, que ella encontraría a alguien mejor. Yo comí mi cena en silencio, invisible como siempre. Esa noche escribí en mi diario, hoy cumplí 21 años y mi familia no lo recordó. Pero yo sí lo recordaré. Recordaré que este fue el día en que decidí que su indiferencia hacia mí se convertiría en mi indiferencia hacia ellos. La universidad se convirtió en mi santuario. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que no me conocían, que no tenían ideas preconcebidas sobre quién era yo. Podía ser cualquiera, hacer cualquier cosa, soñar cualquier sueño. Mis profesores notaron mi dedicación, mi inteligencia, mi hambre de conocimiento. Comencé a destacar, a ganar reconocimientos, a ser respetada. Era una sensación embriagadora después de una vida de humillaciones. Pero cada noche regresaba a casa, a esa cárcel emocional donde volvía a ser la Isabella invisible, la Isabella culpable, la Isabella que no merecía nada bueno. La dicotomía era desgarradora, pero también me estaba fortaleciendo. Cada día que pasaba, la diferencia entre quien era en la universidad y quien se suponía que debía ser en casa se hacía más evidente. Estaba viviendo una doble vida, y la verdadera Isabella, la que estaba emergiendo en la universidad, era alguien que mi familia no conocía ni podía controlar. Durante mi segundo año universitario, conocí a un profesor que cambiaría mi perspectiva para siempre. Se llamaba Dr. Mendoza, un hombre mayor que enseñaba psicología organizacional. Un día, después de clase, me detuvo para hablar. Isabella, me dijo, he notado algo en ti. Tienes un talento natural para entender las dinámicas de poder, pero también veo mucho dolor en tus ojos.
¿Alguna vez has considerado que ese dolor podría ser tu mayor fortaleza? Sus palabras me desconcertaron. Nadie me había hablado así antes, nadie había visto potencial en mi sufrimiento. Comenzamos a tener conversaciones regulares, y gradualmente, sin darme cuenta, estaba aprendiendo sobre manipulación, sobre poder, sobre cómo usar el conocimiento humano como un arma. El poder real, me decía, no viene de la fuerza o el dinero. Viene de entender a las personas mejor de lo que ellas se entienden a sí mismas. Esas lecciones se grabarían en mi mente y se convertirían en las herramientas de mi futura venganza. Mi graduación fue el día más agridulce de mi vida. Había logrado algo extraordinario, me gradué con honores, con ofertas de trabajo de empresas prestigiosas, con un futuro brillante por delante. Pero cuando miré hacia el público, buscando las caras de mi familia, solo vi asientos vacíos. Habían prometido venir, pero a última hora decidieron que era más importante acompañar a Sofía a una cita médica de rutina. Es solo una ceremonia, había dicho mi madre, no es como si fuera realmente importante. Esa noche, sola en mi habitación, tomé una decisión que definiría los siguientes años de mi vida. No solo iba a ser exitosa, sino que iba a ser tan exitosa que mi familia no pudiera ignorarme. Y cuando finalmente me notaran, cuando finalmente quisieran beneficiarse de mi éxito, yo tendría el poder de decidir qué hacer con ellos. La venganza no sería un acto de ira, sino una obra de arte cuidadosamente planificada. Conseguí un trabajo en una empresa de consultoría, y desde el primer día, fue evidente que había encontrado mi vocación. Tenía una habilidad natural para leer a las personas, para entender sus motivaciones, para predecir sus movimientos. Mi infancia de observar y analizar cada gesto, cada palabra, cada expresión facial de mi familia me había convertido en una experta en comportamiento humano. Ascendí rápidamente, ganando la confianza de clientes y superiores. Pero lo más importante es que comencé a ganar dinero, mucho dinero. Cada peso que ganaba era una pequeña victoria contra todos los que me habían subestimado. Comencé a invertir inteligentemente, a construir un patrimonio que crecía mes tras mes. Pero a pesar de mi éxito, seguía viviendo en casa, seguía siendo tratada como la hija fracasada. Mi familia no sabía nada sobre mi trabajo, sobre mi dinero, sobre mi vida real. Para ellos, yo seguía siendo la Isabella de siempre, invisible, irrelevante, insignificante. Un día, mientras revisaba algunos documentos de la empresa, me topé con información que cambiaría todo. Nuestra firma había sido contratada para evaluar una empresa que estaba considerando expandirse. Esa empresa era propiedad de un hombre llamado Eduardo Santana, un empresario exitoso que había construido un imperio desde la nada. Lo que me llamó la atención no fue su historia de éxito, sino su edad. Tenía 52 años, exactamente la edad que tendría mi padre si hubiera nacido en una familia diferente. Y entonces, mientras leía su biografía, encontré algo que me heló la sangre. Eduardo Santana había sido adoptado de bebé. Había sido dado en adopción por una familia que no podía mantenerlo, una familia que vivía en la pobreza y que ya tenía demasiados hijos. Una familia que se apellidaba Herrera, el apellido de mi padre. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, conectando piezas de un rompecabezas que nunca supe que existía. ¿Era posible que Eduardo Santana fuera el hermano que mi padre nunca mencionó? ¿El hijo que mis abuelos habían dado en adopción antes de que mi padre naciera? La investigación que siguió me consumió durante meses. Contraté a un investigador privado, utilicé mis contactos en la empresa, moví cielo y tierra para confirmar mis sospechas. Y finalmente, tuve la verdad en mis manos. Eduardo Santana era efectivamente el hermano mayor de mi padre, dado en adopción cuando mis abuelos no podían mantenerlo. Pero la historia era aún más complicada de lo que había imaginado. Resulta que Eduardo había tratado de contactar a su familia biológica años atrás, cuando ya era exitoso. Había encontrado a mi padre, había tratado de establecer una relación, había incluso ofrecido ayuda económica. Pero mi padre, consumido por la envidia y el resentimiento, había rechazado todo contacto. No solo eso, sino que había prohibido a toda la familia mencionar la existencia de Eduardo. No necesitamos la caridad de nadie, había dicho, especialmente de alguien que nos abandonó. La ironía era devastadora. Durante todos estos años de pobreza, de lucha, de amargura, habíamos tenido un familiar millonario que quería ayudar, pero el orgullo tóxico de mi padre había destruido esa oportunidad. Pero la historia se volvía aún más retorcida. Descubrí que Eduardo había seguido monitoreando a la familia desde la distancia. Sabía sobre mí, sobre Sofía, sobre nuestras vidas.
Había estado esperando una oportunidad para ayudar, especialmente a las nuevas generaciones. De hecho, había establecido un fondo fiduciario para sus sobrinas, dinero que estaba esperando a que cumpliéramos 25 años para ser reclamado. Pero había una condición: solo podía ser reclamado por alguien que demostrara mérito, educación y carácter. Mi padre nunca nos había dicho nada sobre esto. Había privado a sus propias hijas de una oportunidad que podría haber cambiado nuestras vidas, todo por su orgullo estúpido y su resentimiento. En ese momento, mi plan de venganza se cristalizó completamente. No solo iba a recuperar lo que nos había sido robado, sino que iba a hacerlo de una manera que expondría a mi familia por lo que realmente eran. Mi primera acción fue contactar a Eduardo Santana. Fue una conversación surreal, hablar con un tío que nunca supe que existía, un hombre que había estado esperando conocerme durante años. Isabella, me dijo con voz emocionada, he estado siguiendo tu carrera desde la universidad. Sabía que eras especial, que eras diferente al resto de la familia. Nos reunimos en secreto, y lo que descubrí me llenó de una mezcla de rabia y tristeza. Eduardo me contó sobre todos los intentos que había hecho para conectar con la familia, sobre todas las ofertas de ayuda que había hecho y que fueron rechazadas. Tu padre es un hombre muy orgulloso, me dijo, pero su orgullo ha causado mucho daño. Especialmente a ti. Me ofreció no solo acceso al fondo fiduciario, sino también un trabajo en una de sus empresas, una oportunidad de formar parte de su mundo. Pero yo tenía otros planes. Quería que mi venganza fuera perfecta, que mi familia entendiera exactamente lo que habían perdido por su crueldad hacia mí. Comencé a trabajar en mi plan con la precisión de un relojero. Primero, necesitaba que mi familia supiera sobre mi éxito, pero de una manera que les doliera profundamente. Organicé una cena familiar, algo que nunca había hecho antes. Les dije que tenía algo importante que anunciar. Estaban intrigados, probablemente esperando que finalmente fuera a confesarles algún fracaso, alguna razón para sentirse superiores. Preparé la cena más elaborada que habíamos tenido jamás en esa casa, con ingredientes caros, vinos importados, todo pagado con mi propio dinero. Cuando se sentaron a la mesa, claramente confundidos por el lujo inesperado, comencé mi actuación. Familia, dije con una sonrisa que había practicado frente al espejo, quería contarles que he decidido mudarme. He comprado una casa. Sus ojos se iluminaron, probablemente pensando que finalmente me iba a quitar de su camino para siempre. ¿Dónde compraste?, preguntó mi madre, algo modesto en el barrio. Mi sonrisa se amplió. En realidad, es en Las Lomas, dije, mencionando el barrio más exclusivo de la ciudad. El silencio que siguió fue delicioso. La conmoción en sus rostros fue todo lo que había esperado y más. Las Lomas era donde vivían los millonarios, las familias más poderosas de la ciudad. Eso debe ser un error, balbuceó mi padre, las casas ahí cuestan millones. Saqué las escrituras de la casa y las puse sobre la mesa, junto con los documentos de mi cuenta bancaria. No es un error, dije tranquilamente, y no es solo una casa. Es una mansión de 5 habitaciones con vista al lago. Sus ojos se movían frenéticamente entre los documentos, tratando de procesar la información. ¿Cómo?, susurró Sofía, ¿cómo tienes tanto dinero? Era el momento que había estado esperando durante años. Bueno, dije, saboreando cada palabra, resulta que soy muy buena en lo que hago. He estado trabajando en una empresa de consultoría, ganando más dinero en un mes de lo que papá gana en un año. La humillación en sus rostros era exquisita, pero esto era solo el comienzo. De hecho, me acaban de ofrecer una sociedad en la empresa. Parece que tener una hija fracasada no es tan malo después de todo, ¿verdad? La cena que siguió fue una tortura exquisita. Podía ver cómo sus mentes trabajaban, cómo trataban de reconciliar la imagen que tenían de mí con esta nueva realidad. Sofía, que siempre había sido el centro de atención, estaba visiblemente devastada. ¿Por qué nunca nos dijiste nada sobre tu trabajo?, preguntó mi madre, y por primera vez en mi vida, detecté un tono de respeto en su voz. Porque nunca me preguntaron, respondí simplemente, nunca mostraron interés en mi vida, así que asumí que no les importaba. Mi padre estaba en silencio, pero podía ver la rueda de su mente girando. Probablemente estaba calculando cuánto dinero podría pedirme, cuánto de mi éxito podría explotar. Isabella, dijo finalmente, familia es familia. Tal vez podría ayudarte a invertir tu dinero, ser tu asesor financiero. La audacia me dejó sin palabras. Después de años de humillación, ahora quería ser mi socio.
Eso es muy generoso, papá, dije con falsa dulzura, pero creo que he estado manejando bien mis finanzas por mi cuenta. Los días que siguieron fueron fascinantes. De repente, era la hija favorita, la que había salido adelante, la que había hecho que la familia se sintiera orgullosa. Sofía, que nunca había trabajado un día en su vida, comenzó a pedirme consejos de carrera. Mi madre empezó a presumir con las vecinas sobre mi éxito, convenientemente olvidando todos los años de desprecio. Pero lo más patético era mi padre, que ahora trataba de reescribir la historia, de hacerme creer que siempre había creído en mí, que siempre había sabido que era especial. Siempre supe que eras diferente, me decía, por eso te trataba con más dureza. Sabía que podías manejarlo. Era asqueroso, pero también era exactamente lo que había esperado. Mi familia no había cambiado, simplemente había cambiado su estrategia. Ahora que era útil, ahora que tenía algo que ellos querían, de repente era valiosa. Pero yo tenía otros planes para ellos, planes que harían que sus nuevas atenciones se sintieran aún más amargas. Una semana después de mi anuncio, organicé otra reunión familiar. Esta vez, les dije que tenía una sorpresa aún mayor. Habían pasado la semana tratando de conquistarme, llevándome regalos, invitándome a salir, actuando como la familia amorosa que nunca habían sido. Era nauseabundo, pero también era necesario para mi plan. Familia, dije cuando estuvimos todos reunidos, he estado pensando en todo lo que hemos pasado juntos, en cómo han estado ahí para mí durante todos estos años. Mi sarcasmo era sutil, pero estaba ahí para quien quisiera verlo. Y he decidido que quiero compartir mi buena fortuna con ustedes. Sus ojos se iluminaron como los de niños en Navidad. He pensado en comprarles una casa nueva, enviar a Sofía a la universidad, tal vez ayudar a papá a poner su propio negocio. La euforia en sus rostros era casi cómica. Estaban listos para celebrar, para reclamar su parte de mi éxito como si la hubieran ganado ellos. Pero entonces, dejé caer la bomba. Pero antes de hacer eso, creo que deberíamos hablar de algo importante. Creo que deberíamos hablar de Eduardo Santana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver el color drenándose de la cara de mi padre, podía ver cómo mis palabras lo golpeaban como un puñetazo físico. ¿Quién es Eduardo Santana?, preguntó mi madre, confundida, pero mi padre sabía exactamente de quién estaba hablando. Papá, dije, mirándolo directamente a los ojos, ¿no les vas a contar a mamá y a Sofía sobre tu hermano mayor? ¿El que dieron en adopción antes de que nacieras? El que ahora es millonario y que ha estado tratando de contactar a la familia durante años. La cara de mi padre se descompuso completamente. Isabella, murmuró, ¿cómo? ¿Cómo lo sé? Terminé su pregunta. Bueno, resulta que cuando eres exitosa, conoces gente. Y cuando conoces gente, a veces te enteras de cosas interesantes. Mi madre y Sofía nos miraban con confusión total, tratando de entender qué estaba pasando. Pero lo más interesante, continué, es que Eduardo sabía sobre nosotras. Sabía sobre mí y sobre Sofía. De hecho, estableció un fondo fiduciario para nosotras, dinero que podríamos haber reclamado cuando cumpliéramos 25 años. La revelación golpeó como una bomba. Mi madre se puso pálida, Sofía se quedó con la boca abierta, y mi padre parecía estar teniendo un ataque de pánico. ¿Un fondo fiduciario?, susurró mi madre. ¿Cuánto dinero? Suficiente para cambiar nuestras vidas, dije, suficiente para que nunca más tuviéramos que preocuparnos por el dinero. Suficiente para que Sofía pudiera ir a la universidad, para que tú pudieras dejar de trabajar, para que papá pudiera jubilarse. Con cada palabra, podía ver cómo la realidad de lo que habían perdido se iba asentando en sus mentes. Pero, continué, había una condición. Solo podía ser reclamado por alguien que demostrara mérito, educación y carácter. Y por supuesto, solo si sabíamos que existía. Mi padre finalmente encontró su voz. Isabella, dijo con voz temblorosa, yo no sabía sobre el fondo. Eduardo nunca me dijo. Mentira, lo interrumpí con una voz que destilaba veneno, sabías perfectamente. Rechazaste su ayuda, rechazaste su dinero, rechazaste cualquier contacto con él por tu orgullo estúpido. Y en el proceso, nos privaste a Sofía y a mí de una oportunidad que podría haber cambiado nuestras vidas. La habitación se llenó de un silencio pesado, cargado de acusaciones y realizaciones. Podía ver cómo mi madre procesaba la información, cómo su cara se iba llenando de una rabia que nunca antes había visto. Roberto, dijo con voz peligrosamente baja, ¿es cierto? ¿Sabías sobre el dinero y no nos dijiste?
Mi padre trataba de explicarse, de justificar sus acciones, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. Yo pensé que estaba protegiendo a la familia. No quería que dependiéramos de la caridad de alguien que nos había abandonado. «Abandonado», gritó mi madre, era un bebé. No podía abandonar a nadie. Sofía, que finalmente había procesado la magnitud de lo que había perdido, comenzó a llorar. «Papá», sollozó, ¿sabes cuánto he sufrido por no poder ir a la universidad? ¿Sabes cuántas oportunidades he perdido? Era música para mis oídos, verlos finalmente enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, ver cómo su pequeño mundo de mentiras y crueldad se desmoronaba. Pero mi venganza no había terminado. «Hay más», dije, y todos me miraron con terror en los ojos. Resulta que Eduardo no solo sabía sobre nosotras, sino que nos ha estado observando desde la distancia. Sabía sobre mis calificaciones, sobre mi graduación, sobre mi trabajo. De hecho, cuando me contactó, me dijo algo muy interesante. Hice una pausa dramática, saboreando el momento. Me dijo que había estado esperando a que una de nosotras lo contactara, que había estado esperando a que alguien de la familia mostrara el carácter y la determinación para salir adelante por sí misma. Y cuando vio que yo lo había logrado, sin ayuda, sin conocer siquiera su existencia, se sintió muy orgulloso. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de justicia, de una venganza que había estado gestándose durante años. ¿Saben qué más me dijo? Me dijo que había estado esperando el momento perfecto para hacer justicia, para recompensar a quien realmente lo mereciera. Entonces, saqué los documentos finales de mi bolso. Eduardo me ha ofrecido algo más que dinero. Me ha ofrecido ser su heredera, su sucesora en el negocio. Me ha ofrecido todo lo que ustedes rechazaron por orgullo. La habitación se quedó en silencio absoluto. Pero también me ha ofrecido algo más. Me ha ofrecido la oportunidad de ayudar a mi familia, a pesar de todo lo que han hecho. Sus ojos se iluminaron con esperanza, pero yo no había terminado. Sin embargo, después de mucho pensarlo, he decidido que no voy a aceptar esa parte de su oferta. La esperanza se desvaneció de sus rostros como el aire de un globo pinchado. «¿Por qué?», susurró mi madre, «somos tu familia». «Exactamente», dije, «son mi familia».